Bueno, yo voy a presentar a la moderadora de esta mesa, el problema de las jergas en la traducción literaria, que es Alejandra Rogante. Alejandra es traductora de inglés, egresada de Lenguas Vivas Spangenberg, nunca sé cómo se pronuncia, donde se desempeña como docente de traducción 1 y de residencia y donde fue coordinadora académica del traductorado. Además es traductora pública por la Universidad de Belgrano. Completó en la Universidad de Buenos Aires la actualización en didáctica de la traducción. En coautoría con Paula Grossman y con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, publicó el libro 4 tramas, orientación para leer, escribir, traducir y revisar. Desde hace más de 25 años traduce y coordina proyectos de traducción al español y al inglés y sobre todo en el campo de las ciencias sociales. No sé si se... Ahí. Fue presidenta de ATI en el periodo 2021-2024. Bueno, buen día. Gracias, Salo. Muchas gracias por estar acá. Hermoso, bueno, participar de esta 10ª edición de las jornadas de la ATI en la Feria del Libro. Voy a presentar a Márgara, aunque probablemente ya todas la conozcan. Márgara Aberbach es doctora en Letras por la UBA y traductora literaria por el Lenguas Vivas Fernández. Tradujo más de 80 libros, entre algunos autores Norman Rush, Siri Hustvedt, Ursula K. Le Guin y Lori Moore. Recibió, entre otros premios, el diploma CONEX de Literatura Juvenil, premio Conosura a la Traducción por la Unión Latina, premio Cambaceres de Novela, premio Maestra de la LIG, que es la Literatura Infantil y Juvenil, primer premio Cuento Infantil de Madres de Plaza de Mayo, primer premio de Cuentos sobre Identidad, también de Abuelas, estuvo entre los destacados de Alija para novela juvenil con El Año de la Vaca de 2004. ¿Ese fue traducción, Márgara? No. Y en traducción había una vez una vieja, esa fue tuya. Tiene una de traducción mía, pero las demás son de escritura. Escritura tuya. También novela infantil, El Agua Quieta, en 2015, cuento infantil, El Tiempo de Dito, de 2023, y Los que Volvieron, que es de un premio White Raven, en 2017. Márgara, además, fue y sigue siendo, creo, porque nunca se deja de ser, una gran formadora de traductores y traductoras. Bueno, adelante. Hasta que me jubile de decir. Bueno, yo voy a hablar un poco de jergas sociales y vos, ¿está bien esto? No sé. ¿No? No. Se escucha menos, así que si podés usar el otro, mejor. Dame el otro. Así, Si lo pueden poner en el también. A ver, ¿mejor? Sí, okay. Sí. Bueno, yo agarré ese automáticamente, perdón. Sí, pero está más bajito, no sé. Sí, bueno, no sé, yo no lo voy a poder arreglar, así que no tengo acá a mi marido para decir, arréglame esto. No, bueno. Entonces, vos me interrumpime si me querés preguntar. Por supuesto. O algo. Yo daba siempre, cuando daba traducción literaria 2, una unidad, una bolilla, qué sé yo, cómo la podemos llamar, de jergas, ¿sí? Y bueno, creo que para empezar tendría que decir lo que yo creo que son las jergas. Voy a usar una división, una clasificación que ya es vieja, pero a mí... ¿Está bien esto? ¿Sí? Ok. Ok. No, todavía no estamos. No, todavía eso, no. Pero bueno, perdón. Todavía no estamos, pero la podés dejar así. No, pensé que estaba perdón, ese error de la moderadora. No hay problema. No, hasta que llegue a eso va a ser al final. Sí. Me interesa más toda la parte teórica que ponerme a analizar lo que hice para traducir esos poemas de Langston Hughes, que es un autor negro estadounidense. Bueno, esta es una clasificación relativamente vieja. Mi mirada cuando enseño literatura o traducción es cuando me gusta el marco crítico, no busco cambiarlo, porque ese me funciona. Quizás hay otros nuevos, yo no digo que no. A mí me gusta la división en verticales y horizontales. Hay una división de jergas verticales y jergas horizontales. Verticales tiene que ver con la metáfora vertical de las clases sociales, ¿no? Alta, media, es totalmente vertical. Y son las jergas que diferencian o clases sociales o grupos étnicos que tienen una jerga. O sea, las sociales son las verticales, ¿sí?
Ahora, hay otro tipo de jergas que le interesan más al traductor técnico-científico, que yo también hice traducciones técnico-científicas, obviamente de humanidades, porque la única vez que mi marido ingeniero me convenció de hacer una de motores, casi lo mato, porque me la pasaba ¿esto qué es? ¿Es tornillo, tuerca? ¿Qué es? Bueno, yo de eso no sé nada, así que no me voy a meter con las horizontales. ¿Por qué se llaman horizontales? Porque tienen que ver con grupos de interés, que puede ser un oficio, un hobby, lo que sea que me une, pero por eso, no por clase social. Con lo cual, no sé, uno va con unos amigos músicos. Mi primer novio era músico, era violinista, se terminó viviendo en Suiza tocando el violín. Y cuando iba a las reuniones de ellos, yo no entendía nada. Yo había estudiado música, pero hasta ahí, o sea, cuando se ponen muy técnicos, no entendía nada. Cuando venía para acá, perdón, Sí. te interrumpo con esa, porque venía en el colectivo, en 184, y en Cabildo hay una callecita, había un cartel que decía acceso solo a frentistas. Y yo dije, esta es una jerga que entendemos quienes circulamos por la ciudad, porque frentistas, mi ánimo traductor o de corrector hubiera dicho acceso solo a quienes viven en esta cuadra, hubiera pensado yo hubiera yo. dicho eso, ¿no? sí. Claro, pero dije, qué buen Frentistas, ejemplo de, no. o sea, la jerga la tenemos todo el tiempo presente. Sí, claro. Lo que pasa es que hay que ver si uno la conoce o no. Si me decís frentistas y yo con la ubicación por ahí entiendo, Sí. pero yo que vivo en el conurbano no estoy muy acostumbrada a usar esa palabra. Bueno, entonces, lo que yo voy a hablar es de las verticales. Las horizontales se cruzan, porque uno puede ser médico de clase media, médico de clase alta, no importa, tiene que manejar la jerga médica, digamos, ¿no? Cuando mi marido, ingeniero electrónico, se pone con amigos, como la semana pasada, nosotras con una amiga que tenemos, que es la esposa de él, nos miramos y decimos, bueno, no entendemos nada. El CC24 no está andando bien porque el 48D, no sé. Bueno, no. Ok, ¿qué hacen las jergas? Diferencian grupos, o sea, cuando uno está entre músicos, sabe que es músico porque entiende eso, ¿sí? Y lo mismo pasa con las sociales, ¿tá? Si no, miren cómo se llamaba acá, My Fair Lady, donde hay que enseñarle a la chica que parezca noble, húngara creo que era, para que pueda entrar en un baile como ese, porque si no, tiene que ser muda, no hablar, porque en cuanto hable, sonó. Bueno. La traducción técnico-científica también aparece en la literaria. A mí me ha aparecido, he tenido que buscar informantes. Una vez, por ejemplo, en matemática. Yo tengo una amiga matemática que es la top matemática de Argentina y le pregunté, decime 2, 3 palabras de esto, porque yo no entiendo, o sea, no sé de qué se trata. Bueno, eso por un lado. No es la que más le interesa al traductor literario. Al traductor literario les interesan las verticales, ¿sí? Y las verticales encima tienen problemas, diferencias, no son problemas, en sintaxis. Las otras son generalmente de vocabulario. Las jergas horizontales son de vocabulario, hay que saber el vocabulario. Hay que saber cómo se dice frentista, no sé. Bueno, o lo que sea que se haya dicho en inglés. Estas pueden tener tanto nivel fonológico, es decir, por ejemplo, la gente que no pone las eses y dice lo árbole, en vez de los árboles, por jerga vertical, o digamos la gente en inglés que no le pone la S a la tercera persona, o que hace otras cosas con los verbos que no los conjuga exactamente igual. O sea que las verticales son realmente como una especie de dialecto. Un dialecto que por ahí todos los otros dialectos entienden con dificultad. Depende de lo difícil que sea el vocabulario, de lo distinto que sea el vocabulario. Bueno, entonces, ¿por qué aparecen? En algunos casos, las verticales aparecen porque el grupo necesita defensa. Defensa del grupo superior o sea, por ejemplo, todo el
la jerga del tango, digamos, todo el lunfardo es jerga de ladrones, que no quieren decir bien el policía, quieren decir bien el cana. Total, el otro no entiende lo que estoy diciendo. Ahora sí lo entendemos porque está el tango, pero en una época no lo entendíamos, ¿no? Y por eso impacta mucho en el vocabulario, ¿sí? Muchísimo. Ahora, ¿para qué sirven en literatura? En literatura son un método que la teoría llama económico. Económico es decir que lo puedo hacer con poco y nada. O sea, me cuesta poco, lo mismo que sería comprar económico, para directamente armar el retrato de una persona. Si un personaje en el original habla como si hablara en castellano sin las eses, yo ya sé que a la clase alta o al estándar, de paso el estándar es una utopía, pero bueno, generalmente es la clase media la que marca el dialecto estándar, el que se enseña. Durante muchos años en inglés, sobre todo cuando lo enseñaban los británicos, no se enseñaba ni siquiera el estándar, se enseñaba la aristocracia. El RP, ¿no? Sí, bueno, con lo cual yo por suerte me pasé rápidamente al estadounidense porque es el país en la que yo estudio literatura. Yo no estudio inglesa, estudio estadounidense. Entonces rápidamente dejé esa cosa. Pero yo tengo amigas que iban a Inglaterra, hablaban en eso y la gente le decía, ¿pero qué es esto? O sea, no entiendo ni lo que me decís. Era muy alta la manera que se enseñaba. Bueno, yo pongo en un personaje que no habla estándar y yo ya sé que ese está por abajo, ¿sí? No necesito describirlo, decir que tiene ropa barata, no necesito decir nada. Con que hable, ya está, ¿sí? Durante años, la manera de la traducción, por ejemplo, la primera vez que yo leí Huck Finn de Mark Twain, o sea, Samuel Clemens, ustedes no sé si sabrán, pero Mark Twain es un seudónimo que le quedó para siempre. Bueno, la primera vez que lo leí a mí me pareció aburridísimo, espantoso, o sea, horrible. Estaba traducido de esta manera. Está lleno de jerga. Jim, el negro, tiene jerga. Hablando de eso, encontré el otro día si alguien la quiere, me la puede pedir por interpósita, una foto de Mark Twain de principios del 20, o sea, bien esas fotos medio marrones, ¿no? Sepia, eso, que está él con el tipo que inspira a Jim, que era su amigo negro. Están sentados juntos, él todo caballeroso con los bigotes, bueno, y el otro, un negro común, bueno, ahí me la encontré, por eso me acordé de Huck Finn ahora. La razón por la cual ahí está la jerga de Jim, que es bien jerga de negros, en el libro, en lo que yo leí, todos hablaban igual, todo era igual. Y está la jerga de Huck, que es de dos jergas, porque una cosa es la jerga escrita y otra cosa es la jerga oral. Yo puedo ser analfabeto y tener jerga, no poner la S después. Lo árbole, aunque no lo escriba así, es oral. La jerga escrita tiene otro tipo de errores, ¿sí? Por ejemplo, en castellano, si tengo que copiar una jerga escrita, lo que tengo que hacer es decidir si lo voy a hacer con la B corta y la B larga, si lo voy a hacer sacando las H's. Bueno, ese tipo de cosas tengo que hacer. Si traduzco para España, no puedo hacer SC, porque ellos la pronuncian distinto. Entonces ese error no existe para ellos. Tengo que hacer otro tipo de cosas. Pero esa es jerga escrita. Yo más que nada quiero hablar de la jerga que está escrita, pero es oral en un libro, ¿sí? Bueno, entonces, el problema de Huck Finn para la gente que tradujo eso era un problema de decodificación. A ver si lo entiendo. Me consigo un buen diccionario de cómo hablaban los negros en el siglo XIX, no es fácil. A ver si lo entiendo, etcétera. Veo qué hago. Y después lo traducían al estándar. Bueno, la razón por la cual Huck Finn es un libro como inicial de la literatura estadounidense, es uno de los que empieza a no ser inglés, ¿sí? Es porque Huck es el que cuenta. Está contado en primera persona por Huck. Entonces, Huck, que es un chico que llegó a tercer grado, escribe Civilized con S,
hace ese tipo de... hace errores permanentemente de sintaxis, y es eso lo que pegó en la lengua estadounidense. La literatura empezó a decir, no vamos a escribir como Edgar Allan Poe a la inglesa, alta, no. Nosotros vamos a escribir de otra forma. Si yo lo traduzco así, ese libro no tiene ningún sentido, salvo, como importancia literaria. Salvo, por supuesto, la lucha contra la esclavitud, ok. O sea, Twain era un sureño réprobo, traidor, porque era muy anti-esclavitud, también por eso se tuvo que ir, etcétera, etcétera. Sí, eso sí, pero nada más, si lo leo así. Después, cuando lo leí en inglés, dije, o sea, esto es otra cosa, ahora me interesa. Ahí, de la otra ahí manera, se ve, no. que se ve que en la literatura el extraer sentido, decodificar el sentido no alcanza. No alcanza. Porque si decodificás el sentido y te olvidás de eso, perdés lo importante del libro. Tom Sawyer no es importante para la literatura estadounidense. Huck sí. ¿Por qué? Porque Tom Sawyer está escrito por un narrador que se llama a sí mismo en Huck Mark Twain. O sea, un tipo de clase media que tenía lo suyo, que hablaba estándar, ¿sí? Huck Finn empieza, yo me llamo Huck Finn, me deben conocer si leyeron lo que escribió ese tal Mark Twain, ahora yo quiero contar. Y empieza, no lo dice así como estoy diciendo yo en estándar, lo dice bien, como Huck Finn, ¿sí? Entonces, esa manera de hacerlo está mal. O sea, eso es sacar una parte importante de la literatura, decidir que no traduzco la jerga, ¿sí? Ahora, ¿qué hago si quiero el segundo problema, que es lo decodifico, después lo tengo que codificar de nuevo en castellano? Ese es en castellano, el que se ahorraban los que no hacían la... Claro. Ahí, en mi experiencia, que es sobre todo de crítica literaria, yo escribo críticas en diarios, escribo críticas, leo traducciones, porque yo leo libros que se van a vender acá, no lo leo en inglés. Después, si me gusta, puedo ir y conseguirlo en inglés, pero yo lo leo en castellano y generalmente digo algo de la traducción, tanto si me gusta mucho como si no me gusta nada. Por ahí, si está en el medio, y como en La Nación tengo, ¿cuánto es? 2.500 caracteres con nada, o sea, yo ya me leí todo el libro y no es una carilla y media, nada más. Por ahí no digo nada, si me parece que no hay nada extraordinario ni de un lado ni del otro para decir, pero yo me fijo la traducción, porque además soy traductora, sé que estoy leyendo al traductor, no estoy leyendo al señor que escribió, leo toda extranjera. Entonces, bueno, yo no estoy leyendo al autor japonés que me dieron el libro, yo estoy leyendo a alguien que tradujo al castellano, a él no lo leo. Bueno, entonces, en mi experiencia hay dos maneras de hacer esto. Puede ser que haya más y que yo no las haya visto nunca. Es raro, pero si hay más, son poco frecuentes, ¿sí? Porque a mí me dan también españolas, traducciones españolas que siempre digo, no es para nosotros. O sea, yo, francamente, me molesta mucho ciertas, por ejemplo, el vosotros, bueno, cosas que yo leo y a mí me chocan eso, en vez de ustedes, bueno, esas cosas. Hay dos. Una, la primera en frecuencia, por lo menos en las mexicanas y españolas, es la que yo no estoy de acuerdo, que es, pero la tengo que decir porque existe. ¿Qué es? Se clasifica la jerga del original como es de drogadictos, es de clase baja, es urbana o es rural, no es lo mismo. A mí cada tanto, en vez, como crecí hasta los 5 años en el campo, sin luz, sin gas, sin agua corriente, sin nada, de vez en cuando en vez de para, a mí me sale pa. Me voy para casa, me sale. No lo diría en una clase, pero eso fue así hablaba yo en el campo, ¿no? Bueno, no es lo mismo rural que urbano, ¿sí? O sea, hay que hacer una clasificación. Y después se ve que el traductor busca una jerga parecida en su lugar. Pongamos Madrid, México, no sé, una jerga que sea de ladrones en Madrid o que sea de drogadictos. Yo, cuando lo daba esto a mis alumnos, les decía, no les voy a aceptar que elijan esto cuando estén solos y estén traduciendo. Si quieren, háganlo, porque yo no lo puedo corregir.
yo no me voy a poner para corregir un parcial a investigar la jerga de ladrones en Madrid, a ver si está, qué sé yo, cómo es la jerga de ladrones en Madrid. Bueno, ese es el problema como profesora. Para mí tiene dos problemas para el traductor y para el lector. Para el traductor me tengo que hacer una investigación, o sea, y a mí para hacer un libro de 300 páginas me dan 3 meses. ¿Qué voy a usar? Socióloga tenés que ser, o antropóloga, socióloga. Bueno, pero no soy de letra, sonamos. Bueno, sé lo que es un dialecto, todo eso bárbaro, pero no me sé cuál es realmente el lunfardo me lo sé porque amo el tango, pero tampoco me lo sé profundamente. Me lo sé como aparece en la letra de tango, y nada más, o sea, eso es todo. Bueno, ese es un problema de tiempo para el traductor, ¿sí? Pero para mí, aparte, hay un problema más grave que es de teoría, de posición frente a la obra. Si la obra transcurre, no sé, en Londres o en Nueva York, las jergas verticales tienen muy cerrados límites de lugar y de tiempo. El lunfardo es de Buenos Aires de principios del 20, más o menos, no lo estoy diciendo muy exacto, digamos, ¿no? Entonces, si yo traduzco algo, como me pasó a mí al leer un libro que tuve que decir al del diario directamente, mira, no lo puedo comentar, porque no lo entiendo. O sea, no entiendo el vocabulario y no me puedo poner a buscar todo esto, eso no es el tiempo que vos me das. Me decís una semana para hacerla aquí, no puedo, olvídalo. Bueno, el libro se llamaba El chico de la moto, en inglés se llama Golden Fish, que es con el que hizo Coppola su primera película, que creo que se llama El chico de la moto, la película acá, por lo menos, que está contada por el hermano del chico de la moto, bien cockney, bien abajo. Bueno, yo la leí traducida. Les puedo asegurar que lo único que entendía era el verbo ser, el verbo estar y los artículos, más o menos. Porque ahora hay cosas que pasaron. Por ejemplo, colocarse. No se sabían. Eso era algo de Madrid. Yo decía, el chico decía, me voy a colocar. Y yo pensaba, ¿va a buscar laburo? ¿Qué es lo que me voy se va a ubicar colocar? en algún lado. ¿Qué sé yo? No entiendo. Va a buscar una casa porque no tenía casa. Yo, la mitad del libro logré entender, ok, se va a colocar, es eso. Pero no se entendía nada. Ese es el problema del lector que no está en Madrid. Y que, o sea, sería el mismo problema para el lector de Madrid si lo ponen en lunfardo y nunca escuchó un tango. ¿Qué es un bulín? ¿Qué sé yo qué es? ¿Viste? Bueno, ¿qué es un cana? Bueno, es un problema. Pero ese no es el problema. El problema es que ese libro termina ubicado en Madrid. ¿Se entiende? Porque esa jerga es de Madrid. Y yo no estoy haciendo una adaptación a Madrid, otra cosa. Estoy traduciendo del inglés y eso pasa en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, ¿sí? Entonces, para mí ahí yo no lo haría nunca, ni aunque tuviera ese tiempo, ¿sí? Entonces, si no voy a hacer eso, que además me prohíbe que me entiendan lectores de otro lado, para mí era incomprensible la novela, incomprensible. Creo que es de las pocas veces que le dije a los del diario que no les gusta nada, mirá, yo te la pedí, pero no la voy a hacer. Yo no puedo, a menos que me consigas en inglés, por ahí la caso un poco más, pero acá no la caso nada. Bueno, entonces, yo creo que hay otra forma, que la hacen pocos traductores, es la que hago yo, y es la que yo enseño y puedo corregir. Por eso la enseño y por eso les digo, la otra existe, si quieren háganla, yo no puedo corregirla, así que para mí no. Digamos. Aparte del error básico me hace más importante, pero bueno, dejemos eso de lado. Y esa es inventarse una jerga, o sea, escribir una cosa que el lector cuando la lea sepa que no es estándar, nada más que eso, no que es de ladrones, no que es sino no es estándar, es distinta de la del resto de los personajes, es distinta de la del narrador, si el narrador es estándar, si es Huck Finn no, pero bueno, si es Huck Finn es distinta de la mía, de la que lee, que generalmente es clase media, puede ser más allá, pero digamos, es clase media. Y eso significa
hay que hacer lo siguiente para hacer eso. Tampoco puedo en una novela de 300 páginas hacer 200 cambios, porque no los voy a poder mantener coherentes. El que dice cana para el policía, lo va a decir cana para el policía. Si la vez siguiente se me ocurre otra cosa, bueno, ya está, voy a tener que releer, no sé, es un despiporre. Sí. Entonces, en general, uno lo que hace es, sobre todo si es oral, si es escrita, tengo que pensar otra cosa, como ya les dije, que tiene que ver con las dificultades escritas en castellano, no en inglés. Con lo cual, lo primero que hay que decir es, mi palabra en jerga no va a estar en el mismo lugar que la palabra en inglés. Si la palabra en inglés está en jerga, yo por ahí se la pongo bien. Pongo la jerga en otra palabra, utilizo la compensación, o sea, porque no puedo justo meterla ahí, qué sé yo, en inglés es ahí, pero para nosotros no, ¿sí? Y eso significa conseguir 2, 3 reglas, anotarlas, y cuando corrijo, terminé toda la novela y corrijo, lo que corrijo es, una, que el corrector no me haya vuelto a poner todo bien, 2, bien comillas, pero no bien para esa novela, quiero decir. 2, que mi error sea coherente, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, utilizo bastante, hay otras cosas, pero lo que voy a decir acá, sacar las eses finales, todas las eses finales, lo árbole, lo que sea, nosotros, ¿se entiende? Todas las eses finales, o sacar las eres finales, como romper, lo pongo romper, voy a romper, no sé qué, bueno, no sé qué cosa, ¿sí? Más hay que hacer una segunda operación, porque una persona que hace eso oralmente nunca va a usar clusters de los complicados en castellano. No va a decir explicar, va a decir explicar, porque esa no la va a hacer. Entonces yo esos los cambio, los tengo en cuenta, y cuando llega y tengo que poner explicar o extraordinario, pongo extraordinario, pongo extraordinario. No sé, depende de lo pesada que quiera hacer la jerga. Y eso, de nuevo, no va a ser igual que en el inglés. O sea, porque no siempre la palabra corresponde. O la B corta, la B larga con una obtuso, que igual no es una palabra que usaría en una jerga, pero yo tengo que poner obtuso, porque obtuso, si habla, no la va a decir. ¿Se entiende? Si hubiera obscuro, tendría que ser oscuro como es ahora. ¿Sí? Septiembre, que yo lo pongo con P, siempre tiene, yo sin duda, bueno, no, si hago una jerga pongo septiembre, porque este tipo no va a decir o tipa, no importa, no va a decir septiembre, ¿se entiende? Si tengo 2 reglas o 3, digamos, una puede ser, estas son de tipo fonológico, ¿no? Después hablemos del vocabulario. Las de tipo fonológico puedo, por ejemplo, yo eso lo uso muchas veces, si es rural uso mucho el pa en vez del para, o dentro en vez de, digamos, vamos, pa las casas, pal, así, bueno, ese tipo de cosas. Y puedo usar, repetir como a veces hacen en las novelas tipo tangueras, el verbo. Me fui de casa, me fui. Bueno, eso no produce problemas. Capicúa. Claro, el capicúa. Da suerte. Bueno, te va a salir bien la traducción. Bueno. Ese tipo de cosas, sí, bueno, también agrego. Yo les doy ejemplos nada más. Ahora, de nuevo, la corrección tiene que tener en cuenta eso, que eso esté, que no se me escape no sé, obstrucción, ¿se entiende? Por eso, no, son demasiadas consonantes juntas. No, hay una regla en el castellano que es en todos, pero en el castellano es la comodidad del hablante. Al hablante, nosotros estamos acostumbrados consonante vocal, cuando hay más que no sean tr o br, esas no importan, las sacamos, o sea, las sacamos, demasiado sonido, mucho fonema, que no hay con vocal, ¿sí? Bueno. Y después tengo que corregir eso, ¿sí? En general, en una novela, uno hace las reglas primero. Y se siente y ya traduce con esas reglas. Y después cuando corrige, ay, acá me dejé una S. Porque claro, para mí está bien la S. Pero bueno, no, la tengo que sacar. ¿Sí? O acá me dejé un explicar que no me tendría que haber ¿Las lees en voz alta al corregir? Algunas, todas no. Sí, algunas claro, sí. Todo sería no, todo es muy largo. Sí.
yo hago más eso para la poesía, porque ahí quiero escuchar, entonces las grabo y me oigo, ¿viste? O se las hago leer a alguien, porque la poesía tiene que sonar, salvo que sea poesía gráfica, no nos metemos en esa. Digamos, es poesía de fonética, qué sé yo, de la que es medio una canción, tanto por la rima como por la que no. De nuevo, acá, ven, son criterios de traducción. Cuando yo era JTP o adjunta de la cátedra, y me pedían hacer, de la cátedra de Estados Unidos, y me pedían hacer traducción de ciertos poemas que no estaban traducidos y queríamos dar, yo tenía que preguntarle al titular o al tipo que decidía, ¿sí? Hasta que yo decidía, pero mientras tanto le tenía que preguntar, y tenía una guerra con respecto a la poesía que tenía que ver con, hay dos maneras de traducir poesía. Una, que me olvido de la rima, no la voy a traducir la rima, y lo que hago es traducir el meaning lo más sonoro, bonito, qué sé yo, posible. Yo estoy en contra. Para mí, si hay rima, si ven los poemas después, van a ver que yo, o sea, Langston Hughes hace rima, yo hago rima. Para lo cual tengo que tener cierta libertad para cambiar de lugar el significado, bueno, hay uno donde él dice, él le hace poesía dramática, Langston Hughes. Dramática quiere decir, hay personajes que hablan dentro del poema. Es como una pequeña obrita de teatro de 2 minutos y medio, porque es un poema nada más, pero muchas veces habla un personaje, el otro le contesta, habla un personaje, ¿sí? Así por estrofa. Digamos, esa jerga es muy importante para clasificar al personaje. Él quiere ser, y fue, el poeta del pueblo negro. Entonces, él no está, sus personajes no hablan en estándar. Él, en todo caso, habla en estándar, pero sus personajes no. Y además rima, con lo cual, bueno, y no hace lo que en mis tiempos llamaba metástasis, o sea, dar vuelta a todo para que me quede al final el dulce de la canasta comí. No, eso no lo hace nunca, porque esa es poesía de alta, de clase alta. Él habla como el orden de la frase tal cual, con lo cual yo no hago eso porque tengo que preservar lo que yo sé que es la grandeza de su poesía, que la pueda leer cualquiera, que no tenga esas dificultades, bueno, y que hable como el pueblo negro sobre todo. Entonces, me acuerdo que hay una donde la mujer es muy feminista, Langston Hughes, en la primera parte del siglo XX, digamos, en la década del 20, en parte porque era gay, y entonces tenía todo ese lado, en parte porque la comunidad negra en Estados Unidos está muy centrada alrededor de la madre, porque en la esclavitud le dejaban el hijo a la madre y no al tipo. Al tipo lo vendían, el padre no existía, ¿sí? Podía ser madre, cualquiera, podía ser. Claro, aparte por ahí era el amo. Claro. Digamos, sin permiso de la esclava, por supuesto, pero bueno, no necesita permiso el amo. Bueno, la cuestión es que es la madre, entonces él es muy feminista. Y la mujer le dice, te vas ahora, que es invierno. Si un hombre te quiere bien, no se va en invierno. ¿Cómo me voy a arreglar? ¿Cómo manda? Bueno, además que eran las mujeres las que traían el dinero, porque son las que consiguen trabajo de sirvientas, ¿no? Entonces es un pensamiento pro. Cuando él se va, creo que es en ese momento, ella dice, quisiera ser un águila y, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero llegar hasta donde está el hombre y comerle los ojos. Con los ojos para mí era imposible arrancarle los ojos. Bueno, y yo le puse arrancarle el corazón, porque esa me rimaba, ¿se entiende? Ojos son 2 O, no lo logro ni de casualidad. ¿Ah? Entonces, ese tipo de libertades, si uno hace rima, la tiene que aceptar la persona para la cual uno está traduciendo, o uno. Yo cuando traduzco para mis propios alumnos, la acepto. Mi jefa no la aceptaba, yo le decía, bueno, mejor, voy a trabajar mucho menos, chau, la hago, ya está. Sí, listo. O sea, queda como una cuestión gráfica el poema, no sonora. ¿Ah? Bueno, y ahí es muy importante la jerga, porque hay un juego de que el título está dicho por el poeta, clase media, educado,
y es como si el poeta le pasara el micrófono a la gente que tiene jerga de abajo. Entonces ya no hablan como él. Entonces el título es, si quieren, estándar, bien estándar, hasta puede ser que sea académico, pero el poema no. Uh-huh. Y no es lo mismo no guardarlo, es lo mismo que en una novela, pero chiquito, ¿no? Ahora, en un poema, yo no puedo tener las reglas antes y decir, no voy a ponerla ese, porque por ahí no hay ningún plural. Uh-huh. Es, ¿cuántas palabras son? 4 estrofas de 4 versos cada una, es muy poco. Tengo que traducir primero y después pensar qué hago. A ver, acá tengo infinitivos, le saco la R. Pero no tengo plurales, no le puedo sacar la S. ¿Querés que mostremos, Margarita? Dale, mostremos, ¿sí? Mostremos. ¿O querías...? No, si después se me ocurre algo. Sí. A ver, si voy con este. ¿Podés? Ok. Sí. Este que se llama Ku Klux, y en la última estrofa, que no está acá todavía, aparece clan. Y ese es un juego que yo analicé. Las traducciones las hice yo porque Hughes está traducido, pero muy mal. O sea, no hay jerga. Yo no le puedo dar a mi alumno eso, si quiero que entienda Hughes. Digamos, no que entienda la traducción, que entienda Hughes. Pusieron el hombre dijo, no, yo puse el hombre del clan dijo, porque ahí se me completa yo tenía que poner la palabra clan abajo, en la última. Primera cosa. Podía haberlo hecho sin el clan, pero entonces hay un juego que se pierde, ¿no? Y tiene que ver con los poemas de linchamiento de Hughes, que yo tengo todo un trabajo y unas clases que di sobre eso. Se linchaba mucha gente en el sur de Estados Unidos cuando él escribía, negros, ¿no? Entonces dice, they took me out to some lonesome place, they said, do you believe in the great white race? Esto está en estándar, ¿no? Entonces yo puse, me llevaron a un lugar sin nada, me dijeron, ¿crees en la gran raza blanca? Yo rimé el, no consonante, la asonante blanca con nada, ¿sí? No le dije solitario porque ahí no puedo rimar, o sea, hay que desviarse. I said, mister, to tell you the truth, I'd believe in anything if you just turn me loose. Lo cual es una especie de ponerlo al otro frente al hecho de que el negro sabe que lo van a matar igual. Entonces le dice, bueno, ¿qué quiere que diga? ¿Quiere que diga eso? Digo eso. No me importa, ¿sí? Entonces yo puse, todo esto es en estándar. Yo dije, señor, le digo la verdad, yo creería lo que sea si usted me deja en paz. ¿Sí? O sea, lo que quiera, no me interesa. The white man said, y este está en jerga, lo cual es muy interesante porque gran parte de los que linchaban eran white trash, o sea, eran blancos pobres. Entonces, el negro habla en estándar, el narrador, vamos a decir eso, no es un narrador, el poeta habla en estándar, pero este blanco no, el único blanco que habla, no. Y tiene que haber jerga en esa estrofa, porque él está haciendo una diferencia, está marcando un hecho social, ¿sí? El blanco dijo, nene, a ver, la palabra boy es un insulto para los negros, porque boy te decían un chico de 14 años blanco a un negro de 70. Era siempre boy, porque una de las... Bueno, todo esto lo sé, o sea, me ayuda eso a traducir, ¿no? Lo sé por la parte de literatura. Una de las justificaciones de la esclavitud es los negros nunca crecen. Claro. Son como nenes. Por lo tanto, uno a un nene no le deja hacer no es andar y cruzar la calle, no, me tenés que dar la mano, cruzarla, bueno. Entonces era esa idea de la institución paternal, o sea, es como la esclavitud es el padre. Entonces boy es, si ustedes miran películas, de ahora en más miren, de las estadounidenses, cada vez que un blanco le dice a un negro en Estados Unidos boy, el negro dice don't call me boy, ¿sí? Ni se te ocurra decirme boy, ¿está? O lo mismo que una mujer diría, no me llames bebé, por favor, porque me estás... no, por favor. Soy una persona grande, crecida, hace lo que hago. Bueno, el blanco dijo, nene, esto le saqué la S, algo que nunca vi, está, en vez de estás, ahí tranquilo burlándote de mí, ¿sí? Porque es eso lo que
lo que el coso le... Poné la que sigue, a ver, para ver el final, que creo que ya no hay. Esta era para que vieran... ¿No hay más? Sí, es esta, ¿no? They hit me in the head. Ah, está. Bueno, toda esta estrofa es verbos que tienen un sonido de knock, kick, hit, que por ahí yo no puedo repetir exactamente igual, porque es complicado eso, es fonológico y es todo lo que le hacen. Me golpearon la cabeza, los brazos, la cara, el cuello, y después me patearon tirado así en el suelo. Yo necesitaba cuello y suelo. Entonces esa era más fácil de variar, porque con tal que el verbo fuera agresivo, yo podía hacer cambios. A clansman, ahí está clan, ¿ven? Said. Yo dije uno del clan, no podía poner un nombre porque no me da la métrica. Dijo, negro, nosotros no tenemos una palabra como nigger. Si fuera una novela yo pondría negro de mierda, o sea, le agregaría una mala palabra, pero acá no puedo porque no suena, se va a la métrica al diablo. Negro, mírame a la cara y dime que crees en la gran raza blanca. O sea, acá yo primero la traduje, después busqué qué le podía hacer, porque eran 3 palabras que tenía que cambiar. Con las novelas no, yo pongo primero la regla y después la sigo. Y aparte le agrego, si es rural, le agrego el pa. Bueno, veo que otra cosa le agrego, que no sea solo eso. La sintaxis. Claro, por ahí le agrego un poco de lío de sintaxis, por ahí no le pongo, pero eso es fácil en la novela porque lo va siguiendo. Por ejemplo, no tener subordinadas. ¿Sí? Hay gente que habla sin subordinadas, entonces todo es punto. Me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, me dijo, me preguntó si estaba, ¿me entendés? Hacen eso de otra forma. Bueno, eso obviamente yo igual lo sigo en una traducción de prosa. Para mí el largo de la frase es algo que hay que respetar. Si la frase es terriblemente los 18 renglones de Faulkner, yo trato de que sean 18 renglones. Por lo menos si no le pongo un punto y coma, pero dentro de la misma frase, no le pongo el punto. Y si al revés es esta cosa de Hemingway, todo cortito, sujeto, verbo, ya, punto. Bueno, trato de hacerlo exactamente Porque igual. también hay un ritmo en la prosa. Claro, también hay un ritmo en la prosa, no es tan cerrado ni tan complicado como este, pero hay un ritmo en la prosa. En la poesía el hecho de no poder hacer, o sea, dar vuelta, poner el verbo al final es un problema, porque ahí tenés lo que se llama en castellano rima barata. La rima barata te sale poco cara, ¿no? Esa es la rima barata. Y es la típica de los boleros, de esas cosas. Si la escucho es todo, o sea, es todo sion, pónganle, Corazón. o es todo, claro, corazón, canción, todo con O. O es todo verbos. Sí. Jugué, todo con E, ¿vieron? O todo con Aaron, digamos, ¿no? Lloraron, que se cantaron, todo así. Bueno. Si hay rima barata, también hay que poner rima barata, porque es parte, recuerdo una novela donde rimaban para jugar oralmente dos tipos muy intelectuales, una mujer y un hombre que se casan, se llama Mating, la novela, es muy linda novela, o sea, hacer pareja, en algún lado yo le hubiera puesto otro título, no sé, al final como el título las editoriales lo cambian, porque el título es eso, argumento de venta. Ok, ¿viste? Entonces yo ya ni me gasto mucho con el título. Para mí es lo que Genet llama instrucción de lectura. O sea, para mí no es argumento de venta, es que el autor me está diciendo en qué me tengo que fijar. Obvio, si es el nombre del protagonista, no me está diciendo mucho, salvo este es un retrato individual. ¿Sí? Como, qué sé yo, David Copperfield, Oliver Twist. O si es un cuento, cierra quizás en el título. A veces cierran el título. Para mí no hay que cambiar los títulos, Claro. pero no siempre pasa que te dejan hacer eso. Vos le mandás el título traducido y sale. La primera que traduje se llamaba Omamori en japonés, que quiere decir talismán, y está traducida 3 mujeres. Do whatever you want, ¿viste? A mí no me importa. Bueno, esta es la típica, si quieren, la típica poesía dramática, que quiere decir hay una obra de teatro, hay más de una voz. Esto es parte de la revolución del siglo XX, en poesía, por lo menos la anglosajona,
no me voy a meter donde no me llama, donde se rechazó la idea de la poesía como expresión del yo, que era el romanticismo, me muero por Byron, toda esa gente. Estos ponían ya en la década del 20, de los dos lados del Atlántico, yo de Inglaterra sé menos, este tipo de cosas. El poeta se borraba un poco y lo que había eran dos personajes hablando, pongamos por caso, ¿no? Hard Daddy, obviamente, daddy es lo que le dice la mujer al hombre, no es la hija al padre, que eso también es algo que uno enseña cuando enseña traducción. Yo hablaba mucho de las endearment words, o de cualquier palabra que sea querida, mi amor, bueno, qué sé yo, cuando es una cosa como papito, la mujer le dice papito y él le dice bebé, claramente no estamos en una pareja con igualdad de poder, ¿sí? O nena. Bueno, uno ve eso, que las escritoras feministas lo critican o nunca ponen eso. Ponen darling, my love, honey, cualquier cosa, pero no nena, bebé, ni nada de eso. Bueno. Entonces, I went to my daddy, says daddy, ven, ahí está toda la gente. Says daddy, I've got the blues. Went to my daddy, says daddy, I've got the blues. My daddy says, honey, can't you bring no better news? No es muy comprensivo el señor. Esta forma es una forma que elige Hughes para decir, los negros también tenemos formas tradicionales. No el soneto, que viene de Europa. Ellos no quieren escribir poesía europea, porque los europeos son los que fueron a África a raptarlos. Nosotros tenemos el blues. El blues musical tiene esta forma. Dos veces, como la samba, pero al revés. La samba tiene una vez la pregunta en música, dos la respuesta. Ellos tienen dos veces la pregunta, una la respuesta. Ven que levemente cambiado, pero bueno, yo puse. Fui a ver, ven, a mi papito, digo, papito, estoy triste. Yo fui a ver a mi papito, digo, papito, estoy triste. Mi papito dice, nena, ¿y para eso viniste? No dice exactamente lo mismo, pero yo necesitaba que rimara. Para mí lo importante que dijera es, me importa un pito, o sea, no me vengas a molestar con tus sentimentalismos, problemas o lo que sea que tenga ella. I cried on his shoulder, but eso copia el ritmo africano, el ritmo distinto africano que no pone el but abajo, ¿sí? Esto. I cried on his shoulder, but he turned his back on me. Cried on his shoulder, but he turned his back on me. He said, a woman's crying's never gonna bother me. No me interesa, ¿sí? Bueno, yo, digamos, ven que yo no sigo la mayúscula. Eso es cuestión de sistema. Uno no copia el sistema, copia el estilo, si quieren, en la manera vieja de decirlo, el idiolecto de cada autor. Es sistema en inglés que cada vez que bajo pongo mayúscula. En castellano solo sí en la última hay un punto. O sea, sigo las mayúsculas de la sintaxis normal, no pongo mayúscula en la mitad de la frase, ¿sí? Lloré sobre su hombro, pero me dio la espalda. Yo lloré sobre su hombro, pero me dio la espalda. Dijo una mujer que llora, para mí no tiene importancia. ¿Sí? Bueno, ahí la jerga está en el narrador mismo, porque es un yo. ¿Se entiende? Y yo no, si no la pongo, no es Hughes. Directamente, o sea, ese no es Langston Hughes. Yo tengo, en la década del 60 hubo una serie de, sobre todo una que se llamaba Claridad, o Aurora, había otra, una serie de editoriales socialistas que traducían este tipo de autor de minorías en la década del 60, pero lo traducían muy mal. Entonces yo, por ejemplo, le sacaban la jerga. Entonces yo cuando di Hughes dije, no, yo me voy a sentar, lo voy a traducir y se los voy a dar en bilingüe, bien traducido, digamos, no esta cosa pomposa, que era pomposo directamente. Entonces yo, como les voy a decir, chicos, la característica de Hughes es que habla como cualquiera. Ana, mirá como dice, estás loca. Tenemos 2 minutos, Melissa. Listo, ¿querés poner uno más? Y si no, si querés que hagan preguntas, podemos parar acá. Sí. Ya está, creo.
una pregunta. Dale. Le voy a mandar, que si te pide el micrófono. Tomá. Sí, please. Porque para grabación. Toma Márgara. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hola. Allá al fondo. Se llenó la sala, ¿eh? No sé si se dan cuenta. Sí, ya me di cuenta. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, oigo hasta acá, por ahora. En los casos en los que hay un personaje que la jerga, que tiene que ver mucho con la identidad de dónde es, como ser un personaje escocés, en el que hay cosas tanto Sí, fonética entiendo, como- sí. En esa- No podés hacer algo distinto. Solo podés hacer una jerga que diga no es estándar. Pero el lugar no podés, porque no tenés nada. Si no tenés que volver a esa otra. Y entonces ponele, vas a buscar una jerga de dónde para que sea escocesa. De Jujuy, no sé, ¿entendés? O sea, la verdad, yo no conozco una solución para eso. O sea, eso se va a tener que ver por el contexto, ¿entendés? Por el contexto de la novela. Yo cuando traduzco no veo que haya forma de hacer eso, ¿entendés? No hay, tenés que inventarte la jerga. Una cosa que no dije es que para vocabulario, como no quiero poner colocarse, que en aquel momento no lo sabía nadie, no quiero poner algo que no sepa nadie, tengo que buscar otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo uso mucho cosas del lunfardo. Decir poli en vez de policía. Decir gotán en vez de tango, que no va a aparecer la palabra tango, pero digo, dar la vuelta, de manera que la palabra está ahí. Entonces, si vos te rompes un poquito, la vas a entender. ¿Entendés? Porque otro tipo de cosas ya te lleva a tener que poner una nota al pie, esto se dice así en no sé qué, ¿entendés? Sobre todo cuando traducís para editoriales que después lo van a llevar a otro lado. No se va a quedar acá en la Argentina. Entonces, yo puedo pensar que cana, yo nunca ponía cana, ponía poli. ¿Viste? En vez de policía, la cortaba la palabra. Y veía que se entendiera. Pero eso no lo puedo hacer. Solo lo puede hacer el contexto. Si no, tengo que apelar a lo que te digo. Pero también va a ser comprensible solo para el que sea de Argentina y sepa cómo es la jerga jujeña, te estoy inventando. ¿Sí? No se puede hacer. Se puede hacer esa diferencia. Yo traduje un libro hermoso, que lo doy cada vez que puedo, que se llama Hambre Sagrada sobre esclavitud, que transcurre en el 18, pero está escrito en la década del 90, del último, del 20, yo conté 18 jergas distintas. Yo me di cuenta que yo 18 distintas no iba a poder hacer. Había muchas que diferenciaban a los marineros del barco esclavista que va para África y después para América con los esclavos. Entonces hice 12. Traté de hacer 12 diferentes, viste, decir estos personajes van a hablar así, estos así, este así. Y para mí fue hermoso hacerlo, pero un laburito, complicadísimo. Lo que pasa es que la novela era hermosa, entonces me daba ganas. Me da bronca cuando me toca un libro que no me parece bueno. Igual tengo que hacer eso, porque hay que respetar al autor, ¿viste? Hay que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Gracias. Bueno, no sé, si hay algo más, no sé. Yo, Dale. Hola, ¿te pasó alguna vez que vos te esmeraste en producir una jerga para que coincidiera con el original y luego te la sacaran, te la corrigieran? Y si te pasó, ¿cómo te defendiste, digamos? No me pasó, pero yo mando notas cuando hago el libro. Esto lo hice así porque, ¿sí? Por ejemplo, mando mucha nota con respecto a la cosa sexual, ¿viste? Porque un español te va a poner follar y yo no voy a poner eso. Yo voy a poner coger, lo lamento. Entonces te lo marco, le digo, en tales páginas dice esto, porque en inglés no dice have sex, dice fuck. Entonces yo no puedo poner hicieron el amor. Muchas veces no es amor eso que pasó, ¿entendés? Entonces yo eso lo explico. Después, en general no. Sí me pasó frustrarme con títulos. O sea, pensar mucho el título y no. Los españoles, sobre todo, yo traduje mucho para España. Y en España le dejan el título en inglés. Sí.
Rim Runners, todas de ciencia ficción que yo me traduje eso. Y después no, en algún momento terminé escribiéndole al señor de la... ¿Vas a dejar el título en inglés? Por favor, decime, porque me paso 3 días pensando esto, no. O sea, no lo pienso más si lo vas a dejar en inglés. Ok, déjalo, para mí está mal. Pero justamente porque no hay instrucción de lectura para el lector en castellano. Entonces, ¿por qué tengo que hacer? Bueno, eso sí me frustró muchas veces. Pero como escritora también, que me han pedido que cambie el título. De mis propias cosas. Y me molestó mucho. Pero bueno, ¿viste? Vos pensás otro, qué sé yo. No les gustó. Dale. Quiero mostrarles este libro de Márgara. Tiene un montón de libros de ficción, además de libros traducidos, pero este particularmente es sobre traducción literaria. Es como hermoso tenerlo, releerlo, cómprenselo. Debe estar Comunicarte acá, que es la editorial, es una editorial cordobesa, si no me equivoco. Es de Córdoba. Sí. Bueno, eso. gracias Márgara, gracias por este.